Hola, buenos días. Me llamo Nani Bielma, soy historiadora del arte del programa educativo de la Alhambra y del programa educativo del museo. He elegido en la pieza del mes de abril, que ya este sábado se termina, el paño de arco ciego del Mirador de Generalife. En realidad son dos, pero la pieza del mes es uno. Y lo que vamos a hacer es hablar del yeso, porque es una pieza de yeso, con un origen de ese yeso, los procesos, las técnicas y hablar directamente de la pieza hasta saber cómo se hace, cuáles son sus motivos decorativos, dónde está enclavada. Entonces vamos a hacer un discurso en el que vamos a introducir todos esos elementos para que sepamos cómo una piedra, que es una piedra natural, llega a ser eso. Aquí tenemos un texto de Injaldún que dice así: otra rama del arte de la construcción es la formada por la decoración y la ornamentación, que consiste en realizar sobre los muros figuras en relieve, hechas con yeso fermentado y agua. A continuación, se retira el cuerpo del yeso con un resto de humedad y se suele, ahí hay una errata, dar forma armónica, tallándolo con punzones de hierro hasta que quede bello y hermoso. Injaldún escribe esto en su historia Al-Muqaddima en el siglo XIV, en 1363 a 1365. Entonces, aquí ya nos habla que el yeso, el proceso, la técnica, es una rama de la construcción y es un arte. Pero nosotros tenemos que hablar del origen de ese yeso. El yeso en realidad es una piedra que encontramos en la naturaleza y que de hecho le he traído un trocito de esa piedra natural que tiene una fórmula química, es sulfato de calcio dihidratado, es decir, tiene 2 moléculas de agua. Aquí tenemos una piedra de yeso que después les pasaré para que vean mejor. Esta viene de Granada. Bueno, pues para que este yeso se convierta en otra cosa tiene una serie de procesos que ahora vamos a hablar. Pero si pensamos en el yeso, ¿cómo se utiliza el yeso a lo largo de la historia? Pues ya tenemos en la pirámide de Keops, en Egipto, el yeso como una utilización de ese yeso para unir bloques de piedra. Es decir, el yeso se utiliza en la construcción. Ahora mismo no es un arte, sino que forma parte de esa construcción, que significa hacer como un mortero para unir esos sillares de piedra, que se ven aquí pues, en la imagen mejor. En el Neolítico, también en los vasos cerámicos, se utilizan incisiones de yeso mezcladas a veces con hueso, ceniza, y ya aquí vemos un motivo decorativo, el yeso como decoración. Podemos decir que los musulmanes no son los únicos que introducen el yeso en España, sino que a través de los romanos ya se trabaja el yeso. Y podemos ver, por ejemplo, en Villajoyosa, en Alicante, esa utilización del yeso para la decoración. También quería comentarles que en época griega, Heródoto ya escribe que cuando un cadáver se tiene al aire libre, para conservarlo mejor, se le da con yeso y después se pinta. Entonces, para la conservación y decoración de cadáveres también se utilizaba el yeso. Y los romanos, desde luego, utilizaban el yeso, como he dicho, y también en morteros helénicos. Pero era como volví a decirles que entró en España el yeso a través de los romanos. Pero ¿cómo entró en Al-Ándalus? Entró a través de Ifriqiya, de Túnez, y a su vez de Mesopotamia. ¿Dónde lo vamos a encontrar el yeso? Por ejemplo, en los frisos altos de la mezquita de Córdoba, en el Miraj. Ahí vemos una imagen de esas yeserías muy interesantes, con una decoración en relieve bastante afilada, distinta a la que encontramos en la Alhambra. Después veremos también en nuestra pieza y en otras piezas que vamos a encontrar en la última sala del museo. También lo vamos a encontrar
en el Salón Rico de Medina Zahara, estamos hablando del siglo X, pero en el Salón Rico de Medina Zahara estas decoraciones se hacen en mármol, pero vamos a encontrar también en yeso. Unas imágenes. Una imagen de una talla en la que se ve el árbol de la vida, que es algo muy utilizado en esa época, en la época omeya, con unos cálices, con unas decoraciones vegetales muy intrincadas. Esas decoraciones que están hechas en mármol, pues ese tipo de decoración se utiliza también en el yeso. También lo vemos en Zaragoza, en la aljafería en el siglo XI. Esta es la entrada de la mezquita de la aljafería. Esos arcos mixtilíneos y dentro, aunque la imagen no se ve muy claramente, pues están esas decoraciones de yeso. También por todo el arco. También lo vemos en el patio del yeso de los Reales Alcázares de Sevilla. Si nosotros hablamos de las yeserías nazaríes, de las yeserías que nosotros tenemos en la Alhambra, tenemos que pensar en esos procesos. Cómo se extrae la piedra, de dónde se extrae, qué procesos tiene hasta llegar al panel de yeso, y eso es lo que vamos a averiguar ahora. Nosotros encontramos los principales yacimientos de yeso en Gavia la Grande, en el Monte Víver, y tenemos un tipo de yeso que es muy puro, que es el yeso alabastro. Hay tres tipos de yeso: el yeso blanco, el yeso negro y la escayola. La escayola es polvo de yeso blanco tamizado y la escayola se utiliza ya en el siglo XIX. Entonces, ¿qué tenemos en la Alhambra? Yeso blanco y yeso negro. ¿Y cuál es la piedra de alabastro? Esta es la piedra natural. Hay piedras más o menos perfectas. Les voy a pasar para que vean la piedra, para que la toquen, y esta es el yeso alabastro, que hace que sea un yeso muy puro, bastante transparente, con una consistencia con un poco de mármol, podríamos decir. Entonces les paso la piedra porque es interesante para que la vean, la toquen, porque la verdad es que es interesante saber qué proceso sufren, y ahí es el origen, en realidad. Bueno, pues estas canteras que ven en la imagen de yeso son unas canteras que ya están abandonadas, en realidad. Pero hubo un comercio, una extracción y una preocupación por el yeso enorme, porque era una materia muy importante a nivel constructivo, pero en la Alhambra sobre todo a nivel decorativo. Los procesos que podemos encontrar para que el yeso, que es la piedra natural, que es sulfato de calcio dihidratado con 2 moléculas de agua, se convierta en un yeso para poder trabajarlo, es un proceso un poco largo. Nosotros tenemos que extraer las piedras y esas piedras no son todas de la misma pureza. Después tenemos que cocer esas piedras. Después tenemos que, después de la cocción, reducirla a polvo. Después tenemos que hidratarla. Después hay un proceso de fraguado y después hay un proceso de cristalización, donde ya se hace un poco más ancho, el poro se endurece. Esta imagen es la imagen de un niño encima de un horno de yeso rudimentario. Para cocer esa piedra que les he enseñado a ustedes, tiene que meterse el yeso dentro de ese horno en hiladas. Se va colocando en hiladas y se va quemando el yeso. Gracias. Y se va quemando el yeso 3 días y 2 noches, de una forma continua, de 120 grados a 180 grados. Esa es la forma de cocer el yeso, la que siempre se ha tenido. A medida que pasa el tiempo se cuece de una forma mejor, porque al principio a lo mejor había más gases de combustión y las piedras de yeso podían sufrir
y podían ponerse más negras de lo debido. He dicho que estaba la variedad de yeso blanco, la de yeso negro y después ya a partir del siglo XIX la escayola. El yeso blanco es el yeso más puro y el yeso negro no es un yeso de color negro, sino que es un yeso más impuro. En realidad puede ser que sea un yeso un poquito más oscuro, pero en realidad se llama yeso negro porque sufre más en la cocción. Es decir, los gases de combustión le afectan más y pueden ser piedras más impuras. Hay piedras completamente puras y otras que tienen espacios más impuros. Entonces, esa es la piedra de yeso negro. Pero nos interesa saber cuál es el yeso blanco y el yeso negro porque en la Alhambra se utilizan los dos y con distintos fines. Entonces, si he dicho que hay estos procesos en los que se extrae la piedra y se convierte en polvo después de la cocción, para trabajarla, para trabajar el yeso, tenemos que hidratarlo de nuevo. ¿Pero cuánto dura esa hidratación? Pues dura 3 minutos y se completa en 15 minutos, con lo cual el trabajo tiene que hacerse rápido, porque si no el yeso se endurece, fragua y cristaliza. Aquí vemos una imagen del yeso en polvo, cómo se hidrata, que se tiene que hidratar con una cantidad adecuada de agua, porque si no se hidrata en exceso, y tiene que tener una hidratación adecuada para modelarlo. Aquí vemos una imagen de los talleres de la Alhambra, donde la persona, el jefe de yesería se llama Ramón Rubio Doménez, que además ha escrito un libro fabuloso sobre los procesos del yeso. Es un libro también técnico, pero muy interesante para comprender muchas cosas que estaban desconocidas para personas que éramos profanos en la materia, porque yo soy historiadora del arte, él es un técnico, entonces es interesante, si a ustedes les interesa, el libro merece la pena. Bueno, pues aquí vemos a Ramón echando a una pieza de yeso ya hecha, una capa de silicona, para que tuviésemos un molde. Esta es la silicona y este es el yeso. Ahora se lo acercaré también para que lo vean. Es muy bonito, merece la pena verlo porque este molde y esta pieza nos hablan de lo que llega a ser una pieza para llegar a ser esa pieza decorativa. Pero la silicona obviamente no estaba en época medieval, ¿verdad que no? Ahora sí, pero porque es más cómoda. Bueno, pues tenemos aquí un taller que es Redal, que es un taller que se hizo hace unos años, muy interesante, sobre los artesanos del yeso, la madera y el azulejo en la Alhambra. Es una pena que lo quitasen porque realmente nos daba muchos datos sobre cómo eran esos talleres en época medieval y casi que cuando íbamos a Redal no lo imaginábamos. Entonces, hice una fotografía, no tienen una gran calidad, pero bueno, lo importante es que se ve pues un taller que podría ser el taller de un yesero en un momento dado haciendo su yeso, su dibujo y su trabajo de yesero en los palacios, en un rincón de uno de los palacios. Y aquí tenemos una imagen de un muro con un dibujo previo y en el lateral una serie de punzones para poder trabajar ese yeso. Entonces, aquí se ve un trabajo del yeso in situ, es decir, un revocado de yeso, un enlucido de yeso grueso en el que se imprime un dibujo y en el que se trabaja directamente. Y cuando se endurece, se ha endurecido. Entonces se tiene que trabajar en etapas, un poco parecido al fresco. Se tiene que trabajar en etapas. Ese es el yeso, el trabajo in situ sobre el muro. Ahí se ve un poquito mejor, lo ven mejor, ¿verdad? Para trabajar el yeso in situ sobre el muro, pues son diseños sencillos, no tan complicados como los que vemos en la Alhambra. Aunque dependiendo también de la maestría del artesano, podría ser más o menos rico, esos motivos. Aquí tenemos pues una mesa con todo lo que es necesario para completar esa decoración de yeso.
Bueno, los nazaríes inventaron una técnica que era la técnica del molde. El molde es muy importante porque lo que hace el molde es poder hacer más motivos, complicar esos motivos, pero incluso con molde se puede trabajar in situ. Se pueden añadir otros motivos al paño de yesería. Esto, como he enseñado, es un molde. Aquí está el positivo, aquí está el negativo. Una vez que tenemos el molde, podemos repetirlo millones de veces. Pero tenemos que tener una pieza madre, y esa tenemos que tallarla. Desde esa pieza madre ya se hacen las demás. Pero como no tenían silicona, como he dicho en aquella época, pues entonces, ¿cómo hacían el negativo? Pues el negativo se hacía con arcilla. Entonces, se hacía el motivo, imagínense que esto es arcilla, se imprimía, se pegaba esa arcilla sobre el motivo, se tiraba de ella con esos tablazones y con yeso también y con un poquito de paja o de cuerda que lo están viendo, y cuando estaba un poco húmeda esa arcilla, con resto de humedad, no sé si recuerdan las palabras de Ibn al-Jatib, se retira el exceso de humedad, entonces ya tenemos ahí un negativo, un molde para hacer todas las piezas que queramos. Claro está que la arcilla llegaba un momento que se rompía, se deterioraba y no podía servir eternamente, con lo cual tenían que hacer pues distintos moldes, distintos negativos de arcilla para poder hacer todas las piezas que querían. ¿Queda claro? ¿Es el concepto? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se pone una vez que está el paño hecho? ¿Cómo se coloca en el muro? Pues ya saben que en los muros de la Alhambra tenemos el alicatado, que es el azulejo, en la parte baja, y después el paño de yeso en la parte superior. Incluso yesos que llegan justo al inicio de las bóvedas. Entonces se colocan de forma que una persona o un yesero tenía antes que colocar sobre la pared una serie de tantos de barro, es decir, como unos chicles de arcilla pegados a la pared, pegados a la argamasa de la pared. Se ponían esos chicles de arcilla, que se llaman tantos, y se ponía encima de esos tantos la placa de yesería. Entre los tantos y la placa se rellenaba con un yeso que se mezclaba, sobre todo era yeso negro, con agua, que se llama yeso de colada. Entonces están viendo ahí en la imagen a ese yesero echando con un cubo el yeso de colada por encima. Se ve bien el tanto, está ahí, el tanto y el yeso de colada. Y la pieza encima, que tenía que hacerse un poquito de presión para que se quedara pegada. Entonces, cuando el yeso de colada se quedaba fraguado a los tantos, la placa de yeso se quedaba completamente pegada. Entonces, en realidad, muchas placas no han desaparecido porque el sistema de adherencia al muro era un sistema sólido, fuerte. Esas imágenes son las imágenes que vemos en la propia Alhambra de cómo era esa adherencia del paño de yesería al muro del nudo. Entonces, en esa imagen que ven a la derecha, tenemos los restos de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tantos. Y después, en la imagen izquierda, vemos como una especie de incisiones para que el yeso de colada pues, se hiciese todavía más adherente a ese muro. Ahí se ve mejor la imagen, ¿verdad que sí? Vemos una imagen en la que vemos el muro desnudo, el paño de azulejo, de alicatado y después el paño de yesería. Y aquí tenemos nuestra piñita. Muchísimas de ellas están en ese paño.
y pueden complicarse esos motivos cada vez más. Tenemos muchos moldes de muchas piezas, se puede enriquecer la decoración. Así que los moldes lo que hacen no es solamente economizar o hacer un proceso más cómodo, sino en realidad hacer una decoración pues mucho más rica, mucho más libre, mucho más bonita, mucho más con más contrastes, podríamos decir. Visualmente es muy interesante. También tenemos que pensar que ese yeso que aparece en la imagen es un yeso que no tiene policromía. Ahí es un yeso que está blanco. Entonces, ahora tenemos que hablar de cuáles son los materiales constitutivos de un panel de yesería. Es decir, si nosotros viésemos al microscopio un panel de yesería, ¿cuántas capas tiene? Pues tenemos la capa de yeso blanco, que es el yeso que hemos visto. Después tenemos una capa de arcilla roja, que es la que hemos hablado, que se necesita para que salga de ahí un negativo para tener otra pieza, que se queda ahí porque tienen que retirarla en húmedo, con lo cual ahí queda restos de arcilla roja. Después, los mismos yeseros le dan una capa de enlucido a la pieza para que no se vean los restos de esa arcilla roja. Se queda todo blanquito, es una capa de un enlucido muy suave, más claro, podríamos decir, con una textura un poquito más líquida, y sobre eso se pinta. Y ese es el resultado del yeso, podríamos decir, en un proceso perfecto. En las conservaciones de los yesos de la Alhambra tenemos yeso perfecto con su decoración original, con su policromía, y en realidad que han sufrido poco, podríamos decir, con el paso del tiempo. Podemos tener yesos con mucho deterioro, podemos tener yesos que han perdido todo el color original, podemos tener yesos que han perdido el relieve y que ya casi quedan como planos, y tenemos yesos en la Alhambra que los vemos con ese color de aguabarro tan característico de la Alhambra que se dio a partir del siglo XIX para unificar. Donde los yesos no tenían tanto policromía, donde los yesos tenían defectos, se da esa pátina de aguabarro y entonces parece que hay una uniformidad. Por eso cuando entramos en la Alhambra, por ejemplo en el Palacio de los Leones, vemos ese color del aguabarro, que es un tono un poco anaranjado. Pero los yesos de la Alhambra no eran así, los yesos de la Alhambra tenían todas esas capas que he dicho y su policromía. ¿Y cómo se da el color al yeso? ¿Cómo piensan que puede darse el color al yeso? ¿Y qué colores eran los que se utilizaban en aquella época? Pues para dar el color al yeso se daba con el temple, es decir, se mezclaba el pigmento con yema de huevo. ¿Y qué pigmentos eran? Pues realmente eran el lapislázuli, que venía de Afganistán, es decir, que un pigmento que es más rico que el oro, que lo traen de Afganistán para colocarlo en un yeso de la Alhambra. Es algo maravilloso pensar que el material de soporte, podríamos decir, es pobre, sin embargo se decora con algo maravilloso como el lapislázuli. Entonces tenemos para el azul el lapislázuli, para el verde la malaquita, y después rojos tenemos dos tipos de rojo, el rojo cinabrio, que es arcilla de cuarzo, el rojo almagra, que es óxido de hierro. También tenemos el carbón, para siluetear la epigrafía, y después tenemos el oro, que era para las propias epigrafías. Las epigrafías son las palabras en árabe. El yeso tiene distintos motivos. El motivo epigráfico, que son las letras, el motivo vegetal, que es la taurique, que viene de la palabra taurik, que significa echar rama, follaje, el ataurique. Y también tenemos el mocaárabe, que el mocaárabe se utiliza sobre las bóvedas o para los arcos, que ya son motivos geométricos diferentes. Sobre esos motivos de ataurique, podríamos decir que hay distintos, y sobre todo Basilio Pavón Maldonado fue el que analiza todos esos motivos del ataurique
puesto que nuestra pieza está decorada con ataurique, es decir, nuestra pieza está decorada con motivos vegetales, tendríamos que saber qué motivos vegetales son. Hay muchos. Hay, según Basilio Pavón Maldonado, tantísimos, que les leo: palmetas, vegetales, flor de loto, venera, acanto, sepca, árbol de la vida, tantísimos motivos que en la cultura andalusí hay de ataurique. Pero en realidad nuestra pieza tiene unos motivos que después veremos cuando la analicemos in situ. Son motivos vegetales. Y esos motivos vegetales tienen un porqué, porque la pieza está situada en el Palacio del Generalife. Ahora está en el museo, en la última sala del museo, pero estaba situada en el Palacio del Generalife, en el mirador. Ven en la imagen el mirador, está en la zona oeste del Palacio del Generalife, y el palacio es una almunia medieval construida por Muhammad II, y es interesante en la Alhambra que la Alhambra es un abanico de cronología. Desde Muhammad I hasta el último sultán de la Alhambra, hasta Boabdil, tenemos cambios en los espacios palatinos, en los espacios domésticos, en los espacios militares, y también las decoraciones sufren esos cambios, esas cronologías. Y en el Generalife es un sitio perfecto para poder ver esas cronologías, porque tenemos algunos espacios con unas cronologías de yesería de dos épocas distintas. Y esas cronologías de yesería de dos épocas distintas las vemos precisamente en el mirador. En ese mirador que estaba a poniente, y que si hay una diferencia en esas cronologías se deben a un espíritu reformador de un sultán o también a cambios en las modas. En este caso, nuestra yesería es de época de Ismael I, del siglo XIV, a partir de 1319. ¿Y por qué sabemos que es a partir de 1319? Porque Ismael I gana la batalla de la Vega, en la Vega de Granada, contra los infantes Juan y Pedro de Castilla, y al ganar se viene arriba y decide hacer un programa decorativo para el Generalife nuevo. Crea también un mirador, que es el mirador norte del Palacio del Generalife, transforma la decoración de su abuelo de ese mirador de poniente, y entonces vamos a encontrar algo muy curioso, que vamos a encontrar en el propio museo y en ese espacio que ya no está allí porque está en el museo expuesto, piezas que se superponen como capas. Porque si a un sultán no le gusta el programa decorativo de su abuelo, coloca una pieza encima porque su programa decorativo es más intenso. No tira esa pieza, sino que la coloca encima. Entonces, curiosamente, vamos a ver una pieza que es la más antigua, oculta por la más moderna, que tiene los colores originales, más originales que la primera, que le ha afectado la luz, que le ha afectado el aire, que le ha afectado el paso del tiempo. Entonces, son cosas muy bonitas, porque el azar, la historia, nos hace que nosotros tengamos esa sorpresa. Entonces, en la última sala lo vamos a ver, pero en realidad nuestra pieza, tenemos que decir que estaba en un espacio muy íntimo, muy relacionado con la naturaleza, desde dentro y desde fuera. El interior del patio de la acequia, en el que hay un jardín medieval, el único jardín medieval que existe en el conjunto, junto con las huertas medievales también, y que cambió mucho a partir de la época cristiana. El Palacio del Generalife era un palacio muy íntimo, que miraba hacia adentro, y solo el espacio del mirador miraba hacia afuera. Ahora nos encontramos una arquería que hay que da tanto al patio de la acequia como al exterior. Y eso es una transformación de época cristiana que no existía en época medieval. Al igual que la parte alta del mirador del pórtico norte, que es ese añadido que se hace también después de forma posterior. Aquí se ve mejor.
esos arcos y la entrada a ese mirador, señalándose también con dos frisos de yeso que nos dicen, bueno, pues que era un espacio un poquito más especial que otro. En el patio de la acequia, está regado propiamente por la acequia real, que hace que llegue agua a todos los puntos de la Alhambra, que entra por el patio de la Sultana, que atraviesa el patio de la acequia de norte a sur y que después va buscando la Alhambra, entra por el acueducto y desde allí llega a todos los espacios de la Alhambra. Pues esta acequia riega también el jardín. Y este jardín se sabe que en época medieval era un prado florido con distintas especies de especies vegetales, flores, árboles, frutales, etc. Silencio, por favor. Silencio. ¿Cómo era el Generalife en época medieval? Pues aquí tenemos una restitución de lo que era en aquella época, en la que ese mirador se ve como único espacio junto con el pórtico sur y el pórtico norte para poder ver el paisaje. Todo lo demás estaba cerrado. Es una mirada mucho más íntima. Ahí tenemos una imagen en la que aparecen 9 vanos, 9 puertas y una planta de arriba que ya está desaparecida. Y nuestra entrada a ese mirador que les comentaba. Ahí tenemos esa sección y planta del espacio donde estaba nuestro paño de yesería. Y esta es la entrada a ese espacio. Ese espacio en época cristiana fue un oratorio. Y Torres Balbás desmontó ese oratorio y se descubrieron esas yeserías que les he contado que estaban superpuestas. Esta es la entrada al espacio. Ahí tenemos esa serie de arcos que sí existían en época medieval y que sí miraban al paisaje. Y esas yeserías que en algunos casos se han perdido y que en realidad repiten un motivo muy usual en el Generalife, que son los arcos con vegetales, arcos llenos de ataurique, de decoraciones vegetales, que yo pienso que son como un espejo también, al igual que la acequia es un espejo de la arquitectura y las albercas también, pues también hay un reflejo en las yeserías de lo que hay dentro del palacio y de lo que hay fuera, porque no nos olvidemos que en la Almunia medieval dentro había naturaleza y fuera había huerta, con lo cual esas yeserías también es como ese espejo, como ese reflejo de lo que había alrededor. Pensando que estaban pintadas, coloreadas con los colores del azul, el verde, el amarillo, el rojo, pues nos darían esa idea de esa especie de vegetal que recorre las paredes. Es cierto que también hay geometría, porque en el yeso también está el motivo geométrico. Y epigrafía también. En este espacio de mirador vemos también esas ventanas bajas, muy bajas, para poder contemplar de una forma mejor el paisaje sentado. Y ahí vemos esa ruptura que se produce en época cristiana con la apertura de ese pasillo, porque al mirador solo se podía acceder a través de la puerta. No se podía acceder a través de los laterales. ¿Entienden el espacio? Esta es la puerta y solo se podía acceder al mirador a través de ella. Ahora se puede acceder a través de la puerta y a través de los laterales. Como ven, se abre ahí ese hueco, esa puerta, ese arco, y ahí ese espacio sería un muro que estaría cerrado. Rompen también la línea de yesería, como se ve. Disculpen que la imagen no es muy buena, pero también es cierto que con la luz que tenemos a través de esta gran ventana, pues se aprecia un poquito peor. Bueno, ¿dónde estaría la yesería? ¿Dónde estaría nuestro paño? Estaría precisamente ahí, a ambos lados del arco de entrada, cubriendo unos espacios de armaritos pues que ya han desaparecido y estarían ahí.
Y como en el museo tenemos dos, sabemos que eran dos, que eran una pareja. Son un poco distintos, después analizaremos un poco las diferencias, pero ahí estaban, nuestros paños de yesería. Ya los consideramos de alguna forma, cuando se hace una pieza del mes, pues un poco tuyos, ¿no? Quieres saber su historia, quieres saber por qué llegaron hasta ahí, te gustaría que la pieza hablase, e intentamos pues darle ese habla a través de nosotros, ¿no? De lo que vamos investigando, una imagen un poquito más de cerca de ese espacio. La contemplación sería maravillosa. Realmente las huertas que se ven desde ese espacio no han cambiado. Los jardines nuevos, desde luego que sí, la zona del auditorio, pero todo el espacio de huertas medievales que no altera el paisaje del Generalife y que es milagroso que se sigan conservando de la misma forma, no está alterado. Con lo cual, en realidad, esta foto me gusta, esta imagen me gusta porque es una visión bastante medieval de lo que sería ese espacio. Por eso es tan importante la protección del patrimonio, tanto histórico como artístico como natural. Porque si alteramos el espacio natural del Palacio del Generalife, lo alteramos todo, alteramos su esencia, por qué fue hecho. Esta es la pieza, y estas son la pieza nuestra, que es la pieza de la derecha, y su hermana, podríamos decir, que es la pieza de la izquierda. Una un poquito más ancha que la otra, y nos tenemos que acercar un poquito también a ella, pues para poder ver esos detalles que la pieza tiene. Cuando he hablado de las distintas capas que tiene el yeso y el estado de conservación, la verdad es que estas piezas se conservan bastante bien. Tienen algunos arañazos, tienen algunas faltas, pero se conservan bien, y en ellas vemos ese uso tanto del molde como del yeso negro trabajado in situ. Entonces es una pieza muy interesante porque se pueden ver esos dos procesos del yeso negro y del yeso blanco. Los propios musulmanes podían trabajar en molde, sin embargo algunos detalles como columnitas o algunos detalles un poquito más difíciles de hacer en molde podrían hacerlo directamente. Y ese es el caso de nuestra pieza. Como yo he dicho antes, si nosotros al microscopio viésemos las capas del yeso, en nuestro yeso podríamos ver el yeso original, la capa de imprimación en arcilla naranja, los restos de color y el enlucido que hay debajo de los restos de color. Es decir, podríamos decir que nuestra pieza es perfecta, pero sí es cierto que la policromía está bastante perdida. No es perfecta en cuanto a que se conserve toda la policromía, pero también deben de pensar que aunque la policromía se hace al temple, con yema de huevo, no es eterna, y las piezas de yesería son susceptibles, el yeso como material que es un poco deleznable, de que pase el tiempo y sufra y no quede exactamente igual que como se creó en un principio. Aquí vemos una de las piezas de yeso que están en el mirador, que no es la nuestra, pero podríamos decir que se parece en algo en cuanto a la tipología, pues es un arco con sus columnitas, tiene también restos de color. Y después vemos esa pieza que los investigadores no se ponen muy de acuerdo si es de época de Muhammad II o de Muhammad III. Sin embargo, es la pieza que al quedar cubierta por las decoraciones de Ismail I, pues verdaderamente conserva esos colores de una forma pues muy clara, y a través de esa pieza podemos ver realmente los colores de la Alhambra y podemos pensar que la Alhambra era tan colorida como lo es la pieza. Aquí vemos esa imagen de esa yesería superpuesta. ¿La ven en la esquina? Sí. Entonces, pues, se superponen y no hay... Si ponen una sobre otra, con el yeso que tiene que dar y todo, no, esas que tenemos ahí no están estropeadas, no tienen nada. Tienen unos clavos. Sí, y esos clavos eran lo que sujetaban. Los clavos eran lo que sujetaba. Y no caía nada de yeso encima. Los clavos sujetaba y lo vamos a ver. Los clavos hacen que se deteriore la pieza, sí, pero no pierda el color. Y gracias a que pusieron clavos.
Entonces, el clavo es el que junta un paño, que es el moderno, con el antiguo. Y ahora lo vamos a ver. A nosotros nos interesa nuestra pieza, y nuestra pieza es un arco polilobulado que tiene una base de unas columnitas, en una está más perdida, en otra un poquito menos, y tiene una decoración de ataúrique por toda la pieza. En las albanegas del arco, que son esas piezas triangulares que vemos arriba, vemos un tipo de ataúrique diferente, porque tiene una técnica distinta, que es tallada con yeso negro in situ, entonces es diferente. Vemos restos de azul, un poquito de rojo, un poquito de esa imprimación anaranjada, y aquí hay una imagen como si fuese una recreación del espacio del Mirador del Generalife, del que hemos